7 lecciones obligatorias del estoicismo que cambiarán tu vida para siempre. En madrugada, la noche acechaba, profunda y espesa, como un manto negro que envolvía la ciudad. En medio de la penumbra, un susurro recorrió las calles, se habla de un antiguo secreto. Se dice que aquellos que descubren estas 7 lecciones del estoicismo no solo cambiarán su vida en un abrir y cerrar de ojos, sino que también se enfrentarán a oscuros misterios que están más allá de lo imaginable. La luna brillaba con frialdad, y una brisa inquietante hacía temblar las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma presagiara el destino de quienes se atrevan a adentrarse en esta historia. De repente, un estruendo lejano resonó y entre susurros, la gente se miraba con curiosidad y miedo. ¿Qué podrían ser estas lecciones que desatarían tal conmoción? Historias contaban de voces del pasado que guiaban a quienes se dejaban llevar por la inquietante búsqueda de la verdad. Cuentos de personajes que, después de escuchar el eco de las lecciones, nunca volvieron a ser los mismos. La curiosidad se mezclaba con la ansiedad, la atmósfera estaba cargada, casi espesa, como un café caliente en una noche fría. Un anciano, con ojos que parecían contener siglos de sabiduría, aseguraba que cada lección guardaba un poder inigualable, capaz de cambiar destinos. La primera, la más crucial, decía con voz temblorosa, es la aceptación de lo que no podemos controlar. Más cuidado, solo los valientes sobreviven a la revelación de la verdad. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de una fuerza que podía desatar tempestades. La gente asintió, algunos con la mirada perdida, otros con el ceño fruncido, como si comprendieran que estaban al borde de algo grandioso y aterrador a la vez. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, de verdad, me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Mientras esas palabras resonaban, el anciano continuó con la segunda lección: la vida es sufrimiento, pero dentro de ese sufrimiento yace la oportunidad de crecer. Un escalofrío recorrió a los presentes. A medida que escuchaban, cada lección parecía ser un laberinto del cual no podían escapar, un viaje en el que no sabían si eran viajeros o prisioneros. Y así, la tensión creció, sus corazones palpitaron con una mezcla de temor y emoción. Aquella noche se convertiría en un punto de inflexión, un momento que nunca olvidaría. Pero ¿quién sería el primero en atreverse a entrar en ese mundo desconocido que el anciano prometía? ¿Y qué oscuros secretos estaban a punto de descubrir? El anciano hizo una pausa, casi como si la atmósfera densa le hiciera difícil continuar. La multitud contenía la respiración, esperando que la tercera lección se desvelara. Los murmullos de la gente parecían atrapar el sonido del viento, creando un eco claro que reverberaba en el fondo de sus mentes inquietas. Cuando entiendas que tus pensamientos moldean tu realidad, comenzó con voz grave, habrás dado un paso crucial hacia la libertad. Los demonios que acechan tus días son, muchas veces, creación tuya. No les des poder. Su mirada penetrante barría con los rostros de los oyentes, y un frío recorrió la columna de muchos. En ese instante, algunos comenzaron a cuestionar sus propias inseguridades y pesares. La lucha interna se podía sentir en cada pecho, como si todos estuvieran finalmente despertando a una verdad que había estado enterrada por mucho tiempo. Una mujer, temblando de anhelo y duda, tomó la delantera. ¿Y si nuestros pensamientos son oscuros? ¿Y si nunca estamos a salvo de ellos? Su voz temblorosa fue ahogada instantáneamente por un murmullo de comprensión, resonando entre los presentes. El anciano, sin perder un instante, respondió: la mente es un campo de batalla. La clave es el autocontrol. Estar en paz con tu caos interno es el desafío de todo hombre y mujer. Un grupo de jóvenes se apartó de la multitud, entablando un acalorado debate. Mientras la luna resplandecía, uno de ellos aventuró: si nuestros pensamientos son la raíz de nuestro sufrimiento, ¿qué podemos hacer? Es todo un ciclo sin fin. Las miradas se volvieron hacia el anciano, deseosos de una respuesta que podría ser la clave para comprender su propio sufrimiento. Disciplinar la mente, afirmó con firmeza. La cuarta lección es encontrar la serenidad en la tormenta. Cuando todo de a tu alrededor se desmorone, tu determinación será tu refugio. El destino de tu vida dependerá de cuán bien puedas navegar tu propia tempestad. Las palabras resonaron en el aire, intensificando la tensión, mientras algunos comenzaban a sentir el golpe de una verdad dolorosa. La atmósfera, ahora cargada de angustia, se tornó en esperanza. Se escucharon sollozos sutiles, pero fueron reemplazados por murmullos de camaradería. Las tensiones entre los jóvenes se disiparon, ahora eran compañeros en su sufrimiento compartido. Pero mientras la conexión se forjaba, una sombra de preocupación pasó por encima de ellos,
como un eclipse que oscurece un día soleado. El anciano permaneció inmóvil, mirando a su alrededor. Tengan cuidado, dijo en voz baja, y una inquietud se sembró entre la multitud. Lo que emprenderán no es un camino fácil de andar. La quinta lección les enseñará sobre la impermanencia de las cosas. Todo en esta vida es efímero. Nada permanece igual, el momento que existe ahora se desvanecerá en un instante. Aférrense al presente. Las palabras atravesaron los corazones como dagas. Algunos se estremecieron, sintiendo que el tiempo se les escapaba como arena entre los dedos. Un silencio inquietante se instaló, la tensión palpable, hasta que de repente un grito desgarrador rompió el hechizo. Todos se giraron, una figura oscura emergía de la bruma, cubierta de sombras. Nadie pudo moverse. Sería un espectro de lo desconocido. Un eco del pasado. La bruma se espesó, y con ella, una inquietante sensación de que los secretos de las lecciones invocarían algo más allá de lo que jamás podrían haber imaginado. ¿Quién se atrevería a desafiar al misterioso nuevo visitante y los secretos que traía consigo? La figura oscura avanzó, su forma indistinta se hacía cada vez más nítida en medio de la bruma. Un halo de temor y asombro recorrió la multitud. Algunos retrocedieron, mientras otros se agruparon, buscando la comodidad en la compañía mutua mientras el anciano se mantenía en su lugar, los ojos fijos en lo que se avecinaba. El aire se volvió denso y el frío caló más hondo, como si la presencia de aquella sombra absorbiera el calor de la noche. Se notó un movimiento entre los jóvenes, unos intentaron acercarse, envalentonados por la curiosidad. Una joven, con el rostro pálido, fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La figura no respondió con palabras, sino con un gesto. Sus brazos se alzaron lentamente, como si estuviera invocando algo, y el viento a su alrededor pareció girar, con un murmullo que traía ecos de antiguos secretos. La multitud contuvo el aliento, todos estaban conscientes de que este momento podría marcar el fin de todo lo que conocían. Silencio. El anciano alzó la voz, emanando autoridad. Sin embargo, sus ojos delataban un asomo de miedo. No dejen que su temor les ciegue. Este es un momento de revelación. A pesar de sus palabras, el temblor en su mano era inconfundible, la figura en la bruma empezó a despejarse, revelando un rostro que nadie había visto en muchos años. Era el fantasma de un anciano que se decía había sido un maestro en su tiempo, alguien que había desaparecido sin dejar rastro. He venido a recordarles lo que han olvidado. Su voz resonó profunda y clara, como un eco de tiempos olvidados. Las lecciones no son solo palabras, son vivencias. Vidas que han sido tocadas por el dolor y la redención. Los ojos de la multitud reflejaban confusión y expectación. Nos han enseñado que todo es efímero, pero no les han mostrado el precio del olvido, agregó. Es su deber recordar, enfrentar lo que han dejado atrás. Lo que ustedes callan, lo que temen, crece en las sombras. Libérense, una energía palpable se desplegó entre ellos, como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Los murmullos comenzaron a llenar el aire, un eco de angustia y anhelo por la búsqueda de respuestas. ¿Cómo podemos liberarnos? Gritó uno de los jóvenes, su voz un clamor de desesperación. Admitiendo su verdad, respondió el espectro, su mirada intensa buscando cada rostro a su alrededor. La verdadera batalla no está en el exterior, sino en el fondo de cada corazón. La multitud parecía estar en un trance, y la atmósfera la leía como un lienzo, llena de colores vibrantes y oscuros. La figura oscura continuó, pero cuidado, en su deseo de verdad, encontrarán algo más que paz. Habrá luz, pero también sombras que enfrentar. Cada uno de ustedes debe decidir si está listo para aceptar lo que descubrirá. El anciano, que parecía más fatigado con cada palabra del espectro, se acercó un paso más. No olviden que no están solos en este camino. El verdadero poder radica en la unidad. ¿Serán capaces de enfrentar sus miedos juntos? El viento sopló, como si el universo respondiera a su pregunta. En ese instante, un destello de luz surgió de la figura oscura, inundando el espacio con una claridad tan intensa que deslumbró a unos y aterró a otros. Todo se detuvo. La luna atenta observaba, y entonces, en un parpadeo, la figura desapareció. Pero la pregunta quedó flotando en el aire, ¿qué secretos desconocidos aún se ocultaban en cada mente presente? La inquietud se apoderó de ellos, mezclada con la curiosidad de lo que había de venir. La noche estaba lejos de haber terminado, y las lecciones apenas comenzaban. ¿Quién se atrevería a desenterrar las verdades enterradas antes de que fuera demasiado tarde? Un silencio ensordecedor envolvió a la multitud después de la desaparición de la figura. Nadie se atrevió a romperlo, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, cada corazón latiendo al unísono, como un tambor apagado esperando el siguiente golpe. La mirada del anciano se paseó por los rostros atónitos, sintiendo el peso de la angustia colectiva. Fue entonces que un joven dio un paso adelante, su rostro iluminado por la luz tenue de la luna. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Debemos recordar.
Debemos enfrentarnos a nuestras sombras. Su voz resonó con una pasión que encendió la chispa de la determinación en los corazones de muchos. Era el mismo joven que había formulado la pregunta en medio de su desesperación, pero ahora parecía un líder, dispuesto a desafiar la oscuridad. El anciano lo miró, asintiendo con la cabeza. Tienes razón, hijo. Cada uno de nosotros carga secretos, heridas que han sido ignoradas demasiado tiempo. Para avanzar, tenemos que desenterrar el pasado. Hay elementos que nos definen, recuerdos que debemos abrazar. La multitud comenzó a murmurar, un susurro de preocupación y miedo por lo desconocido que se disipaba lentamente. Tal vez, pensaron, enfrentarse a lo que temían no era tan aterrador como vivir con el peso del olvido. Pero, ¿qué sucedería si las verdades que enfrentaban eran demasiado oscuras? La duda se instaló de nuevo, como un aire helado que cortaba la piel. ¿Y si descubrimos cosas que no queremos ver? Preguntó una mujer, su voz quebrada. ¿Y si las sombras son más profundas de lo que imaginamos? Esas son las cosas que tenemos que afrontar, enfatizó el anciano. En la verdad reside nuestro poder. La luz que queremos no será un regalo, será el resultado de nuestra propia lucha. Mientras hablaban, las visiones de la figura oscura regresaron a la mente de todos. Las palabras resonaban como campanas, marcando el comienzo de una travesía inesperada. Poco a poco, la multitud se unió en un círculo, formando una especie de asamblea. Se sentía el calor de la energía colectiva, una mezcla de temor y esperanza. Al fondo, un par de miradas se cruzaron. Dos jóvenes que parecían conocerse, cada uno atesorando un secreto. Habían compartido lamentos en la noche, sus propias sombras alimentándose de las experiencias que nunca se habían atrevido a compartir. Con la figura oscura presente en sus mentes, los dos se preguntaron si era el momento ideal. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Una mujer, de cabello oscuro y ojos llenos de lágrimas, cayó de rodillas. No puedo más. Lo que he hecho. No sé cómo enfrentarles. Su llanto resonó, profundo, como un eco del dolor que muchos habían guardado. El anciano se acercó a ella, su mirada suave y comprensiva. A veces, el primer paso a la libertad es el reconocimiento del dolor, dijo suavemente, ofreciendo su mano, mientras la multitud observaba, con el corazón en la garganta. ¿Qué es lo que guardas en tu corazón? Ella levantó la vista, y en su expresión había una mezcla de vulnerabilidad y valentía. He lastimado a aquellos que más amo, no sé si alguna vez podrán perdonarme. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Entonces, el anciano hizo un gesto hacia la multitud. Quizás, tu verdad pueda ser el inicio de la sanación para muchos. Con esas palabras resonando, otros en la comunidad comenzaron a reaccionar, algunos se manifestaron, revelando sus propios secretos, mientras otros susurraron en voz baja. Un torrente de emociones se desató, revelando viejas heridas y anhelos por la redención. Las verdades comenzaron a entrelazarse, creando un tejido de conexión y sinceridad que iluminaba la noche oscura, y en lo más profundo, el eco de la figura espectral resonó en sus mentes. La verdad puede doler, pero la liberación es inmensa. La noche apenas comenzaba, pero en el horizonte se vislumbraba un camino. Un camino hacia la sanación, donde cada uno debía confrontar su propia sombra antes de que la luz pudiera realmente llenar su vida, pero, ¿qué más descubrirían si se aventuraban en él? Camino de la verdad. ¿Y quién más se atrevería a desvelar sus pesares? La luna continuaba observando, pero nuevos secretos estaban a punto de revelarse. El aire estaba impregnado de emociones a flor de piel. La mujer, todavía de rodillas, parecía pequeña ante el peso de su confesión. La multitud la observaba, sus rostros reflejando compasión, sorpresa y temor. Algunos respiraron hondo, sintiendo que las palabras de la mujer resonaban con sus propios secretos ocultos, como si una ola de valentía estuviera empezando a romper las barreras que cada uno había levantado a lo largo de los años. Un hombre corpulento, con las manos callosas y la mirada profunda, se hizo paso entre la muchedumbre. Yo también he fallado, admitió, su voz temblorosa. Una vez, hice algo terrible, viajé lejos de casa y dejé a mis hijos solos. Nunca me perdonaron. ¿Cómo puedo enfrentarme a su odio? Su confesión, cargada de dolor, resonó con un eco desgarrador. Los murmullos se intensificaron, y la multitud comenzó a dividirse, unos acercándose para ofrecer consuelo y otros retrocediendo, como si la verdad pudiera contagiarles el miedo. Sin embargo, el anciano, con su rostro marcado por el tiempo, tomó la palabra. No somos perfectos, todos llevamos cicatrices, dijo, mirando a todos a su alrededor. La verdadera fuerza no radica en ocultar el dolor, sino en compartirlo y enfrentarlo juntos. Cada confesión es una oportunidad de sanación. Justo entonces, un susurro se escuchó desde la parte trasera del círculo. Dos jóvenes, los que se habían mirado antes, intercambiaron un gesto furtivo. La mujer de cabello oscuro dio un paso adelante, su voz quebrada, pero resuelta.
He perdido la confianza de mi madre porque nunca le conté que me hizo un hombre en mi infancia. La culpa me consume. El silencio que siguió estaba cargado de tristeza. La figura espectral pareció manifestarse de nuevo, como una sombra danzante en la mente de todos. Era evidente que las sombras eran más profundas de lo que muchos habían imaginado. El anciano continuó, cada palabra cayendo con gravedad: al aceptar lo que nos duele, también encontramos el camino hacia la luz. Pero hay algo que aún no sabemos: estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestras verdades. Los rostros empezaron a moverse, haciendo preguntas en sus propias mentes. La ansiedad tomaba forma en el aire, pero también la posibilidad de una redención. Estaban allí, juntos, abriéndose en un acto de valentía. Las miradas se volvían cada vez más intensas, como si cada confesión abriera paso a la siguiente. De repente, un grito desgarrador interrumpió el momento. «¡Basta!», clamó una voz de la multitud. Era una anciana, rostro cansado, manos temblorosas. «No quiero escuchar más, no puedo soportar ver a mis seres queridos sufriendo. ¿Por qué revivir esto?». Su resistencia llenó el aire de confusión. Lucha y dolor a menudo traían consigo fuerzas opuestas, y su estallido resonaba con carga emocional. El anciano se dirigió a ella, su expresión firme. Afrontar el dolor no significa estar condenado a vivir en él. Cada uno de nosotros puede elegir el camino hacia la sanación. ¿Estás dispuesta a dejar que las sombras sigan controlando tu vida? La anciana la miró fijamente, un nudo en la garganta. Un instante de duda, pero también un destello de esperanza asomó en su mirada. Así, con cada nuevo día despertando en el horizonte, la comunidad se encontraba en una encrucijada. Estarían dispuestos a desenterrar sus propias sombras, aunque fueran profundas y dolorosas. Las confesiones continuaban, pero había un remolino de dudas en el aire. Nadie sabía cuán profundo llegaría la verdad y quién llegaría a perderse en la oscuridad. La luna brillaba testigo de la entrega colectiva, y la pregunta se tambaleaba en el aire: ¿qué más estarían dispuestos a arriesgar para encontrar la luz? Pero, en ese momento, un estruendo inesperado irrumpió en la calma, un eco que traía consigo un mensaje oscuro y revelador. Algo se movía en el bosque cercano. ¿Qué peligro acechaba en la penumbra, listo para arrastrarlos una vez más a la oscuridad? El estruendo resonó como un manicomio, un eco oscuro que hacía vibrar las piedras bajo los pies de la multitud. Los rostros se tornaron pálidos, algunas miradas se perdieron en el horizonte de donde provenía el sonido. Era un golpe que parecía advertirles, un latido incesante de advertencia. «¿Qué fue eso?», murmuró alguien al lado de la anciana, que seguía mirando al anciano con los ojos entrecerrados. La inquietud se extendió como un fuego rápido. Uno de los jóvenes se asomó hacia el bosque, su corazón palpitando en su pecho. «No sé, pero no me gusta». El anciano hizo un gesto con la mano que parecía intentar calmar los temores. «No dejemos que el miedo nos consuma. A veces, lo desconocido es más aterrador que la verdad misma». Sus palabras resonaron, pero la tensión no se disipaba. Los murmullos se volvieron más inquietos, como si una tormenta se estuviera gestando en el alma de cada uno. Desde la penumbra del bosque, un susurro comenzó a tomar forma. Era un canto, suave al principio, como una melodía lejana, pero se hacía más fuerte y envolvente, arrastrando a todos hacia la incertidumbre. Algunos cubrieron sus oídos, pero otros se acercaron más, atraídos por la hipnosis del sonido. «Es un canto de duelo», señaló un anciano, recordando el rumor de tradiciones perdidas. «Son los espíritus de quienes no enfrentaron sus sombras. Vienen a advertirnos». Las palabras colgaron en el aire, tensas y pesadas. Aquello provocó un temblor visceral en la multitud. La mujer de cabello oscuro, aún afectada por su propia confesión, dio un paso al frente. «Si enfrentamos nuestras verdades, quizás podamos silenciar sus lamentos. Quizás ellos necesitan que lo hagamos». No había pie para la duda. Con un movimiento decidido, ella se giró hacia la multitud. «Si compartimos nuestros secretos, tal vez podamos encontrar la fuerza para disipar la oscuridad que nos rodea. Pero lo haremos juntos. No más sombras». Su voz, potente y llena de fervor, resonó en las mentes de todos. El anciano asintió, su mirada curiosa se iluminó como un faro en la tormenta. Cada acto de valentía tiene un costo, pero también una recompensa. Debemos seleccionar qué sombras llevamos con nosotros. Con los rostros angustiados ante el insondable misterio del canto, la multitud parecía encontrar un nuevo propósito. La energía en el aire se volvió palpable, el deseo de liberarse del peso de sus secretos creció como un susurro insistente. «Yo lo haré», gritó una mujer, su voz temblorosa pero decidida. «Siempre he temido que mi esposo no me perdonaría por mis errores. Pero los comparto con ustedes». Un aire de liberación se movió entre los presentes. Otros comenzaron a añadir sus propias confesiones, desafiando el canto que emergía del bosque. Con cada palabra, un hilo de luz parecía atravesar la oscuridad que los rodeaba. Sin embargo, lo que no esperaban era que,
En medio de esas declaraciones de valentía, el canto se tornó discordante, convirtiéndose en gritos angustiantes. No. No lo hagan. Clamó una voz conocida. Era la anciana nuevamente, su rostro más pálido que antes. Podría despertar algo que está dormido. El círculo se cerró, la tensión se agolpó. Miradas llenas de asombro se tornaron hacia ella, y la inquietud se transformó de nuevo en un silencio tenso. Espera. Gritó alguien, pero el canto ya había evolucionado en un lamento que emergía del bosque. Un escalofrío recorrió la piel de todos mientras las sombras empezaron a danzar entre sí, y un susurro traicionero se deslizó entre ellos, listos para enfrentar lo que has ocultado. La pregunta quedó flotando en el aire, entre la valentía y el terror. El bosque parecía cobrar vida, palpitando con una energía oscura que quería devorarlos. ¿Serían capaces de enfrentarse a las sombras, o estaba a punto de despertar un peligro inimaginable? La comunidad, unida y frágil, se encontraba al borde de lo desconocido, y la verdad nunca antes revelada podría cambiarlo todo. La atmósfera se tornó electrificada, como si un rayo invisible hubiera atravesado a la multitud. Cada rostro estaba marcado por la incertidumbre, un temor visceral que se apoderaba de ellos. Las sombras del bosque parecían cobrar forma, y el canto, ahora un eco distorsionado de agonía, reverberaba en sus mentes. «¡Callen! Todos, por favor», gritó la mujer de cabello oscuro, deseosa de retomar el control. Pero sus palabras se perdieron en el grito del bosque que clamaba entre los árboles. Era un lamento antiguo, lleno de ira y dolor, como si las almas atrapadas exigieran ser escuchadas. Fue entonces cuando, con un estallido de coraje, un joven se adelantó. «No dejaremos que estas sombras nos controlen. Al compartir nuestras verdades, tomamos el poder de nuestra vida. Este canto solo puede enlazarse con nuestro miedo si lo permitimos». Su voz, aunque temblorosa, resonó con claridad. Las miradas se volvieron hacia él, algunos sintieron que su corazón latía más rápido en respuesta a su desafío. «¿Vas a compartir el secreto que has guardado, Daniel?», preguntó una voz entre la multitud, rasposa y tensa. El joven dijo en voz baja, sintiendo el peso en su pecho: «Mi madre dejó una carta que nunca leí. Un secreto que me ha atormentado desde su partida». La revelación flotó en el aire, y todos estaban a su alrededor. Lo miraban con intensa curiosidad y comprensión. Daniel exhaló profundamente. «Siempre he sentido que me abandonó por no ser suficiente. Eso me ha consumido acusando dolor, pero si lo hago ahora, tal vez». Su voz se quebró ante la sensación de desahogo. Con cada palabra, el canto del bosque pareció perder fuerza. Las sombras que danzaban comenzaron a desvanecerse, aunque no sin resistencia. «No. No te atrevas», gritó la anciana, pero esta vez su súplica sonó más desesperada que autoritaria. «Lo que se levanta del bosque no es solo tu secreto. Es más antiguo que todos nosotros». Su rostro estaba marcado por la angustia mientras miraba a sus vecinos, buscando apoyo. La incertidumbre creció, y varios comenzaron a murmurar entre ellos sobre el dilema que enfrentaban. «Si es verdad que lo que llevamos dentro puede afectar al mundo exterior, ¿quiénes somos para no ser honestos?», dijo la mujer con el cabello oscuro. Su mirada incendiaba con determinación. «Así que enfrentemos nuestras sombras y liberemos a quienes están atrapados. Es hora de compartir». A su llamado, otros comenzaron a levantarse, impulsados por una nueva resolución. Las verdades ocultas salieron a la luz, como piezas de un rompecabezas destinado a ser revelado. Cada confesión, cada palabra, parecía atenuar el grito del bosque, y poco a poco, las sombras empezaron a mermar, pero el canto se transformó en un crescendo agonizante, un último aviso de peligro. Había algo retumbando en la distancia, un latido más fuerte, más persistente. De repente, el suelo tembló, y la multitud retrocedió instintivamente. «Espera», gritó la anciana mientras la oscuridad se retorcía. «No somos los únicos a quienes han llamado. Lo que despertamos puede ser más de lo que podemos manejar», y en ese instante, los árboles se movieron, y una figura alta y oscura emergió del bosque. Aquella sombra estaba allí, una presencia palpable, hambrienta de lo que había despertado. Los rostros de la multitud se tornaron de pánico y asombro, sintiendo el peso de la decisión en sus corazones. «¿Qué precio estás dispuesto a pagar por tus verdades?», resonó una voz profunda. Un eco que atravesaba la mente como un frío abrazo. La comunidad había tomado una decisión, pero lo que se avecinaba desdibujaba las líneas entre la valentía y la locura, y las sombras que habían liberado podrían devorarles a todos. ¿Serían capaces de confrontar el verdadero enemigo que habían despertado, o las lecciones de sus pasados les costarían más de lo que estaban dispuestos a sacrificar? La noche, repleta de promesas y terribles revelaciones, apenas comenzaba. La figura oscura se alzó, su silueta se recortaba contra la luna llena que ahora brillaba, como un espía de lo desconocido. Los murmullos se apagaron, convirtiéndose en susurros aterrados. La presencia parecía absorber cada rayo de luz,
cada rayo de esperanza, y con ello el aliento de la multitud se tornó pesado. Daniel, aún emitiendo temblorosas verdades, sintió el sudor helado sobre su frente. El eco de su confesión resonó en su pecho, provocando un estruendo que hacía palidecer incluso al más valiente. ¿Qué eres? Logró preguntar, su voz flaqueando entre la curiosidad y el espanto. Soy el eco de vuestros secretos no revelados, un guardián de historias olvidadas, respondió la sombra, su tono profundo como un abismo. La multitud estaba paralizada, atrapada entre la urgencia de hablar y el miedo a las consecuencias. He venido a cobrar el precio por cada palabra que habéis liberado, continuó, cada sílaba resquebrajando la frágil calma. No. No podemos permitirlo. Gritó la mujer de cabello oscuro, su mirada determinada ahora sustituida por una angustia palpable. Hemos de encontrar una manera de detener esto. Señora anciana, necesita ayudarnos. La anciana dio un paso adelante, el rostro ceniciento y los ojos en llamas de desesperación. No solo estamos liberando nuestros secretos, sino también desatando lo que se había mantenido dormido durante siglos, advirtió. Las sombras no se alimentan solo de palabras. Son entes que se alimentan de culpa, de dolor, de promesas rotas. Nuestra verdad no es solo nuestra. Cada rostro en la multitud se tornó un espejo del temor, la realidad de su elección ahora pesaba sobre ellos. Daniel sintió el tirón de su historia, el deseo de compartir lo que había llevado desde la infancia. Pero, ¿a qué costo? Si no decimos la verdad, podríamos perderlo todo. Preguntó un anciano desde el fondo, su voz un susurro quebrado. Debemos ser valientes, exclamó una joven, su voz resonando como un grito vibrante en la noche oscura. Juntos, podemos convertir este dolor en poder. La energía del bosque cambió, como si la tierra misma estuviera atenta a la decisión. Con cada confesión que se alzaba, el canto del bosque crecía, a veces lleno de lujuria, a veces lleno de espanto, pero siempre cargado de emoción. Las sombras comenzaban a retorcerse más enérgicamente, no solamente presentes, sino deseosos de unirse a la sinfonía de verdades. ¿Estás dispuesto a declarar tu mayor carga? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para liberarte? Preguntó la figura sombría, un reto en sus palabras. Daniel, sintiendo que el tiempo se escapaba, respiró profundo y abrió su corazón nuevamente. Mamá, creo que sí. No te abandoné, tú me abandonaste a mí. Cada palabra resonó con la fuerza de su dolor acumulado. El canto del bosque creció, lanzándose hacia alturas insospechadas, como un grito profundo que desgarra la misma existencia. La multitud temblaba, los ecos intensificándose en un clamor feroz. Sin embargo, el sonido del bosque no se volvió armonioso, se volvió caótico. La sombra, alimentada por la revelación, se abalanzó hacia ellos. Eso no es suficiente. No hay redención sin sacrificio. Daniel sintió que su respiración se detuvo. La multitud se reunió a su alrededor, muchos intercambiaron miradas llenas de comprensión y miedo. La unión de sus pasados ahora se convertía en el destino de todos. ¿Dónde está la línea entre el valor y la locura?, murmuró alguien en la retaguardia, mientras las sombras comenzaban a moverse sin control. El suelo retumbó de nuevo. Esta vez, el sonido era más como un grito de guerra que un aviso. La verdadera batalla estaba por comenzar. La noche podía tragarlos a todos o abrir una puerta hacia un nuevo comienzo, y el tiempo se estaba acabando. Debemos decidir, gente del pueblo. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra libertad? Resonó la voz del joven. La decisión estaba hecha, el desenlace esperaba y el bosque rugía. Lograrían unir sus verdades para enfrentar la oscuridad. El silencio helado se hizo presente, mientras el destino aguardaba, esperando que la primera voz se alzara en la noche. El grito de guerra resonaba en el aire, llenando todos los rincones del bosque. La sombra se acercaba, su forma oscura parecía querer engullir a cada uno de los presentes. Las palabras de Daniel, la confesión que había liberado, reverberaban en la atmósfera, como un eco que sabía que aún podía provocar más estragos. ¿Alguien más se atreve a hablar?, exclamó la sombra, su voz como un gancho que se hundía en la carne de aquellos que temían unirse a la verdad. ¿Qué pesa en vuestros corazones? Silencio. Un silencio tan denso que parecía poder cortarse. Daniel vio en la mirada de sus compañeros el mismo combate interno que él había enfrentado. Algunos se miraban entre sí, otros mantenían la vista fija en la oscuridad, incapaces de zafarse de la presión que se cernía sobre ellos. Fue entonces que un hombre mayor, con canas en la barba y arrugas que contaban historias de sufrimiento, dio un paso adelante. Yo tengo un secreto, empezó, su voz temblorosa pero firme. No siempre fui un hombre recto. He traicionado a muchos en mi camino. Los murmullos del pueblo los envolvieron, como si ese simple acto de valentía hubiera abierto una fisura en el aire. La sombra se detuvo, y su forma se retorció en expectativa. ¿Qué has hecho? ¿Qué has pagado?, preguntó,
Intrépida, el anciano sintió el peso de las miradas, pero continuó. He herido a mi familia. He alejado a mis hijos al perseguir el dinero y el poder. Estoy aquí, no por mí, sino por ellos. Quiero sanar, quiero salir de este tormento. El aire parecía vibrar con emoción. Todos los que escuchaban comenzaron a sentir una conexión profunda, un nexo universal de dolor compartido. La voz del anciano, como un faro, iluminó lo que muchos guardaban en la penumbra de sus corazones. Habla, instó la sombra, con voz más baja pero igual de ominosa. Tu confesión, será suficiente. Alguien detrás del anciano se adelantó. Era una mujer de voz suave y poderosa. Mi madre murió y nunca le dije que la amaba. Viví con esa culpa y ahora, cada día, sufro por ello. He de liberarme. He de contarle al mundo mi verdad. La multitud se agitó. La sombra pareció relajarse por un instante, como si se alimentara de ese flujo crudo de emociones, atrayendo a más personas. Uno tras otro, comenzaron a soltarse. Historias de amores perdidos, traiciones y secretos más oscuros que la misma noche comenzaron a fluir entre ellos. Es nuestra culpa, gritó un joven, mientras su voz rasgaba el silencio. No hemos vivido la vida que deseábamos. Hemos dejado que el miedo gobierne. A medida que hablaba, la presencia sombría se tornó más real, más palpable, como si cada confesión le hiciera más potente. El suelo volvió a temblar, pero no por miedo. Esta vez, era el latido de la libertad, resonando con cada palabra pronunciada. El bosque, vibrante, parecía reflexionar su dolor y su esperanza al mismo tiempo. Recuperaremos lo que hemos perdido. No dejaremos que os consuman, exclamó Daniel, con una ferocidad que sorprendió a todos, incluso a él mismo. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por ello? Soltó la sombra, un desafío tangible que palpaba el aire. Y Daniel, con el pecho ardiendo, supo que su decisión estaba en peligro de ángeles y demonios. Sí, gritó, su voz alzándose sobre el clamor de la multitud. Lo daré todo, antes que volver a callar. Y ahí, antes de que la audiencia pudiera asimilar la magnitud de esas palabras, un viento helado sopló por el claro, y la figura oscura se abalanzó sobre ellos. La noche estaba lejos de terminar, y la verdadera verdad que quedaba por descubrir apenas empezaba a surgir. Las sombras rodeaban, no solo como mutantes temibles, sino como víctimas del propio secreto que una vez los había mantenido cautivos. Pero una pregunta flotaba en el aire: ¿podrían enfrentarse a su propia oscuridad antes de que ésta los devorara por completo? ¿Qué más secretos quedaban por revelar antes que amaneciera? La atmósfera se volvió inusualmente densa, como si todas las palabras no pronunciadas y los secretos agazapados hubieran tomado forma tangible. La sombra continuaba su aproximación, su figura oscura mezclándose con la penumbra que rodeaba a la multitud temerosa. Los corazones latían al unísono, un ritmo frenético que resonaba en la oscuridad mientras Daniel, con la firmeza de un guerrero, enfrentaba lo desconocido. No podemos retroceder ahora, exclamó una mujer del grupo. Sus ojos desbordaban determinación, dispuesta a desafiar la sombra que amenazaba con tragarlas. Con su voz clara, invitó a todos a unirse. Si hemos de arriesgarlo todo, que sea por nuestra verdad. Juntos, somos más fuertes. El canto del bosque resonó con una fuerza renovada, transformándose en un himno de liberación. Cada uno de los presentes, sintiendo la chispa de valor, comenzó a compartir, liberando secretos que los habían mantenido cautivos. Una joven se puso de pie. He vivido con el miedo a defraudar a mis padres. Hoy elijo ser quien realmente soy. Su voz vibró en el aire, como un rayo de luz atravesando la niebla. Con cada confesión, la sombra se retorcía, casi como si cada palabra temblorosa la desgastara. Los ecos de la noche comenzaron a resonar de manera diferente. Esto no es solo un desahogo, dijo un anciano, sus ojos brillando con tristeza. Es una reivindicación. Lo que hemos callado durante demasiado tiempo ha traído este tormento sobre nosotros. Daniel sintió el poder de esas palabras. Cada uno de nosotros es responsable. Este es el momento de reconciliarnos con nuestro propio dolor. No hay más espacio para el miedo. La multitud, ahora galvanizada, se unió, creando un clamor triunfante. La mayoría comenzó a compartir relatos, las voces se entrelazaban, formando un manto de solidaridad. El viento sopló, como si la naturaleza misma aplaudiera su valentía. La sombra, alimentada por la revelación, comenzó a retroceder lentamente, como si el poder reunido en la comunidad arrastrara su influencia. Sigamos. No paren. Gritó la mujer de cabello oscuro, su voz resonando con la fuerza de un trueno, y así continuaron, entre lamentos y risas, dejando caer los pesos de sus almas. Había quienes hablaban de traiciones, de amores imposibles, de dolor y arrepentimientos que habían guiado sus pasos. Pero también había momentos de luz. Recuerdos de risas y abrazos, de amor y resiliencia que forjaron un camino. Finalmente,
el anciano tomó un paso al frente. Hemos irrumpido en la oscuridad con nuestras verdades, y aunque la sombra aún respire, el poder de la luz es inminente. Hoy, alzamos nuestra voz y confrontamos nuestro pasado. No somos los secretos que guardamos, somos la verdad que elegimos vivir. La sombra, ya tambaleándose, soltó un aullido que reverberó por el bosque. No. Esto no puede ser, resonó con un eco de desesperación. Pero la multitud no se detuvo. El clamor fue creciendo, la unidad transformó el miedo en un canto de liberación, con un último grito de guerra, la comunidad se unió para enfrentar a la sombra. La luz de sus verdades, su unión y su coraje se intensificó, iluminando el claro como si fuera mediodía. La figura oscura, empujada a la esquina, comenzó a desvanecerse, sus contornos dispersándose como niebla bajo el sol. Cuando el último eco de la sombra se desvaneció, un profundo silencio descendió. Las miradas se cruzaron, algunas llenas de lágrimas, otras de alivio. En ese momento, comprendieron que cada uno había dado un paso hacia su propia libertad. La luna, testigo del viaje, brillaba más que nunca, como un símbolo de su triunfo. Hoy no solo enfrentamos nuestras sombras, sino que hemos encontrado luz en lo más oscuro, dijo el anciano, su voz ahora tranquila y firme. Juntos hemos aprendido que el miedo no nos define. La verdad es nuestro faro. La multitud, agotada pero llena de una nueva esperanza, se abrazó en un gesto de unidad. Juntos, siempre, murmuraron, celebrando el descubrimiento que había cambiado el curso de sus vidas. Las lecciones del estoicismo, tan antiguas como coloridas, resonaban en sus corazones, con un profundo sentido de comunidad, se despidieron de aquella noche cargada de emociones y despedidas. Sabían que cada uno llevó consigo un nuevo amanecer, la certeza de que, sin importar lo oscuro que pareciera el camino, siempre hay un destello de luz esperando para ser descubierto. Antes de dispersarse, la joven de cabello oscuro se giró hacia sus compañeros. No olvidemos nunca nuestra verdad ni nuestro poder. Seguimos adelante, siempre unidos porque juntos somos invencibles. Mientras el grupo se alejaba, una voz resonó en sus corazones, un eco de todo lo aprendido. Las lecciones del estoicismo guiarían sus pasos en el futuro, recordándoles que la vida, llena de altibajos, sería siempre un viaje compartido. No dejes que esta historia se apague aquí. Necesitas suscribirte ahora. Esto no termina, y no querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a esta comunidad mágica. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Te atreverías a compartir tus verdades con nosotros? Y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.